Ya llegó al estudio el periodista Conrado Quesada y ya tenemos en Zoom al periodista Demian Duarte porque hoy toca la mesa el tú por tú y el tema es la inflación en el gobierno y cuáles son las medidas correctas o incorrectas, aciertos o desaciertos que está tomando el gobierno federal para contener la inflación que está en sus límites más altos históricos desde el 2001. Así que, ¿con quién empezamos? Muy buenos días, Demian. Muy buenos días, Buenos días, Priscila. Conrado. Qué gusto saludarte. Hola Priscila, un gusto en saludarte desde acá, desde la Ciudad de México. Encantado de estar contigo y con el auditorio de Proyecto Puente. Pues acá andamos y si quieres yo te hago una pequeña introducción de lo que es el fenómeno y de lo que veo y luego le entramos al debate. Mira, el tema de la inflación, naturalmente que a nadie nos gusta. El Banco de México, que es el organismo central que diseña la política monetaria, tiene un objetivo de inflación del 3%, los criterios generales de política económica para este año. Banco de México la compone y dice más menos uno, es decir, hasta el 4%. Hoy estamos en 8.14, evidentemente tenemos un 200% de la inflación esperada y naturalmente que esto nos está costando a todos. Se dice en los terrenos de la economía que la inflación es el impuesto más caro que pagamos, porque al final de cuentas es dinero que sale de nuestra bolsa y jamás regresa, ¿no? Se va a pagar quién sabe qué. Pero bueno, mira, lo que opino es que es un fenómeno global. En Estados Unidos y Europa la están pagando mucho más fuerte que nosotros. Estados Unidos tiene una inflación del 9%. En Europa la inflación es de 2 dígitos. En otros países como Turquía, por ejemplo, la inflación está de plano desatada. Me recuerda a México de los años 80 y 90, con inflaciones cerca del 120%. Entonces, bueno, creo que las cosas en este momento para México, de los males, el menor. Pudiéramos decir que es consuelo para tontos y pudiera ser esa la interpretación. Sin embargo, creo yo que en este momento las medidas contracíclicas que se han estado impulsando, en particular contener el alza en los precios de los combustibles, pues es lo que nos está dando este resultado, ¿no? A partir de ahí, bueno, creo que podemos establecer un análisis y un debate al respecto. Muchas gracias, Demian. Conrado, buenos días. Buenos días, Priscila. Buenos días a Demian y buenos días a todo el auditorio de Proyecto Puente. Oye, el tema de la inflación es un tema muy cruel porque la inflación es un impuesto no legislado y le pega más a los más pobres. Ese es el problema de la inflación. Y la inflación tiene un origen en la política monetaria. La inflación no tiene un origen ni en la productividad ni en los impuestos. Es solamente responsabilidad de los políticos de todo el mundo. Después de lo que pasó con las medidas socioeconómicas para detener un problema de salud pública, que nunca le entendí la razón, pero así fue, la inflación en el mundo tuvo un problema mayor. Si bien es cierto, hasta el 2021 México experimentaba una inflación del 126% si sumamos del 2000 al 2021. Del 2021 al 2022 esta situación se salió de control. No solamente en México, bien dice Demian, hay muchos otros países del mundo que tienen problemas más graves. Argentina es un país que tiene un problema gravísimo. Hay un blog de Alejandro Gómez Tamés donde explica cuál es la razón de que México tenga este problema inflacionario. Y es lo curioso, aquí es donde tenemos que ver que si bien es cierto a nivel global hay un problema inflacionario, en México tenemos un problema un tanto absurdo porque es un problema originado no propiamente por la cantidad de billetes que circulan en el mercado, sino por la cantidad de ahorros a largo plazo que hay en el banco. ¿Por qué hay tantos ahorros a largo plazo en la banca mexicana si el peso no es propiamente una unidad de cambio internacional? Ahora, si entendemos que nuestras monedas son otra mercancía, no hay un sustento de valor detrás de cada una de las monedas en el mundo. ¿Por qué carajos hay tantas monedas mexicanas en los bancos a plazos de hasta 5 años? Eso es lo que tendrían que explicarnos nuestra clase política y específicamente la gente que está en el Banco de México. Porque aquí tenemos una situación muy complicada. La inflación es el resultado de que haya más dinero que mercancías. Entonces, las políticas a resolver el problema tendrían que estar enfocadas a aumentar la cantidad y la productividad y no a mantener los precios. Mantener los precios jamás funciona. Hay un libro que se llama 4000 años de control de precios y cómo no combatir la inflación, y ahí te dicen claramente que aunque le cortes la cabeza a los panaderos, la inflación va a existir. Porque es un problema que viene de la clase política, no de la clase que se dedica a la productividad. Entonces, las medidas de contener el precio de los combustibles, las medidas de facilitar, al final de cuentas son un paliativo, pero no estamos hablando de aumentar la productividad, que es lo que necesitamos para combatir la inflación. Ahora, ¿cuál es el problema? No hay un economista que no te acepte que cualquier decisión que tomes ahora contra la inflación va a tener resultados hasta dentro de 18 meses. Entonces, cualquier cosa que hagamos ahorita, si funciona, va a funcionar hasta dentro de 18 No se meses. va a notar
a nivel inmediato. Pero si además esa decisión no impacta en la productividad, pues no se va a notar nunca, ¿no? Ahora, un segundo problema es que en México tenemos una economía altamente dolarizada y entonces suma la inflación del dólar a lo que estamos haciendo en México, ¿no? Creo yo que el problema de México requiere acciones un poco más inteligentes y menos populistas. Es todo lo que yo diría. Demian, esta fue la opinión de Conrado. ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira, yo coincido en parte con el análisis que hace Conrado, nada más que evidentemente que el fenómeno inflacionario que estamos viviendo ahorita no tiene que ver propiamente con el diseño de nuestro sistema financiero, tiene más bien que ver con un momento un poco extraño que estamos viviendo. No es un asunto mexicano, nosotros somos una víctima propiciatoria en este momento. Y el asunto es que el fenómeno de haber salido de una pandemia, como es la de COVID, e inmediatamente habernos metido en un conflicto bélico, como es el que tiene Rusia y Ucrania, que es una guerra, no nos engañemos, por el manejo de materias primas, por los commodities y por los alimentos, al final de cuentas, tiene como consecuencia un encarecimiento súbito, primero de la cadena de los combustibles, en específico el gas en Europa es un factor determinante, y segundo, ¿no? Ha propiciado la escasez de algunos productos. Entonces, yo sí creo que en este momento la inflación que estamos padeciendo, lamentablemente, tiene que ver con precisamente la ley de la oferta y la demanda. Ante una contracción de la oferta de productos, se propicia pues naturalmente una sobredemanda y esto lleva a un encarecimiento súbito. En este caso, los granos, en específico el trigo que se produce en las praderas de Rusia y Ucrania, es uno de los elementos que están contribuyendo. En el otro elemento, en la otra mano, esto propició pues un incremento también inmediato en los precios internacionales de la mezcla del petróleo y esto como consecuencia de un encarecimiento del subproducto que es la gasolina, ¿verdad? Entonces, México ha tomado estas medidas de las que yo hablaba, controlar el precio de la gasolina, contenerlo a un alto costo, un altísimo costo. Sin embargo, es un costo que se está paliando afortunadamente con los excedentes que estamos obteniendo por la venta de petróleo crudo. ¿Es un absurdo? Sí, sí que lo es. El asunto es que más fuerte sería en estos momentos el clamor de los consumidores si hubiéramos dejado que la gasolina se subiera a los niveles en los que debería estar, si hubiéramos dejado que operara el mercado, que sería arriba de los 35 pesos por litro. Entonces, mi pregunta abierta a ustedes y al auditorio sería, bueno, ¿qué prefieren, verdad? ¿Precios controlados de la gasolina y una inflación menor, o bien que desatemos las fuerzas del mercado y que cada quien pues vea a ver cómo le va, ¿no? Es que ese es un absurdo, Demian. A ver, la inflación es un fenómeno que tiene que ver con la política monetaria, no con la oferta y la demanda. Si tú como comunicador repites lo que dicen los políticos, estamos promoviendo que la gente no le ponga atención a lo importante, que es el manejo de nuestra política monetaria, y le pongamos atención y culpemos al mercado. Si los precios suben porque hay escasez, eso es un incremento de precios a causa de la escasez y eso es responsabilidad del mercado. Puedo comprender un poco lo que dices de los combustibles y lo que dices un poco quizá del trigo, pero hay otro montón de productos que también se encarecen, que no se ven directamente impactados por las tensiones provocadas por la guerra. Incluso, y te reitero, necesitamos entender de dónde salieron tantos pesos en el banco. Eso es un tema que nos tendríamos que poner a analizar para saber por qué la inflación pasó al 126% del 2000 al 2021, sumándole lo que está pasando en este momento. Decir que la inflación es un asunto de mercado no es verdad, es un falso. Entiendo que los precios se incrementen por un tema de carestía, como en el caso de los problemas como la guerra, incluso lo que provocó China al cerrar sus puertos, eso lo puedes entender como parte del mercado. Pero la inflación, aunque parece similar porque los precios se encarecen, tiene un origen en la política monetaria. Y la política monetaria no es más que responsabilidad de nuestra sociedad política. No tiene nada que ver con los productores, no tiene nada que ver con los consumidores. Tendríamos que entender que el modelo económico que se aplica en el mundo está obsoleto. Y eso es lo que yo creo que no estamos analizando quienes hablamos de estos temas. No es posible. Difícilmente, pero difícilmente, Conrado, en medio de una emergencia vamos a plantear un rediseño de la política. ¿Y entonces cuándo? El tema de fondo es que en efecto, podemos pensar que la economía mexicana se está sobrecalentando por el ingreso de muchas divisas, ¿no? Estamos recibiendo muchos dólares, porque curiosamente nuestra divisa, que ese es otro debate, es la moneda emergente más fuerte, ¿no? Del mundo, además.
El peso. Y eso nos lleva a otra pregunta, pues, ¿qué es mejor? ¿Devaluar y permitir que el mercado haga su trabajo o al final de cuentas mantenernos en una posición de moneda fuerte? Hoy en Depende. día el precio del dólar se ubica abajo de los 20 pesos con 50 centavos. Incluso hemos ganado, no solamente ante el dólar, hemos ganado muy fuerte frente Eso al es falso, euro. eso es completamente falso, eso es completamente falso. Y frente a los yuanes. Y el asunto es que, si bien México no tiene una fortaleza económica hoy en día, precisamente porque hemos venido de periodos muy fuertes de contexto. No, En este momento, no. por ejemplo, se espera que la economía de México tenga un crecimiento del 2.4%. ¿Qué tan bueno, qué tan malo? Pues mira, si lo comparas con la inflación del 8%, pues al final de cuentas vamos a terminar en se baja el cero y no toca, ¿no? Pero el asunto es que México, de algunas maneras, ha estado logrando salir mejor librado de estos vaivenes económicos que estamos viviendo, muchos inesperados, que muchos de los otros países de los que se habla como las estrellas del momento en materia de economía, y creo que eso es bastante loable en este momento, ¿eh? A ver, está revolviendo muchos temas de miel. Moody's ya dijo que México no va a crecer como tú dices, entonces es muy probable que no crezcamos al nivel en el que tú dices. Bueno, Cuando hablamos de creo, inflación... pero yo no le creo a Moody's, pues, pero fíjate. No, perfecto, es que creo, entiendo, Demian, entiendo. Tú repites lo que dice la clase política, y eso está bien, es una visión de las cosas. Pero al final de cuentas, cuando las personas tienen que entender de dónde viene el problema, tienen que buscar al responsable. Yo te voy a hacer una pregunta, y me gustaría que me la contestaras con honestidad. ¿Por qué el 3% es correcto de inflación y no el 0%? Porque al final de cuentas hay que admitir un encarecimiento en la ¿Pero tasa de dónde? inflación. Estás alterando los precios artificialmente. Cuando tú dices, No, aceptamos simplemente una inflación del 3%, estás pero es diciendo, está aceptarla, bien, pues, ¿no? que los políticos se roben el 3% de los ahorros de la gente. Bueno, no creo que sea una lógica en la que se estén robando los políticos los ahorros, Entonces, ¿no? ¿qué pasa con ese dinero? Es simplemente que la inflación ¿De dónde? es un fenómeno que ocurre. Mira, No es cierto, la inflación contrario, sucede porque alguien suelta dinero de más, Demian. al contrario, ha habido países donde ha habido fenómeno al revés, ¿no? Es decir, la deflación, que tampoco es un fenómeno positivo, ¿no? No, Porque claro que no. la deflación, al final de cuentas, lo que hace es devaluarte en materia de lo que es tu mercado y tu economía. Nadie habla de consumo. deflación, estoy hablando de inflación cero. Pero es una utopía, ¿no? No al es final utopía. de cuentas, hay países en Europa como Suecia o Dinamarca que tienen tasas de inflación cercanas, o han tenido, ¿no? Porque ahorita eso es imposible. Es mundial ahorita, que sí. han tenido del 0.7%. Sin embargo, ahorita el efecto del problema que tienen en Europa, pues obviamente los ha hecho olvidarse de esos objetivos, y ellos tienen una inflación muy superior a la que tiene en estos momentos México. Totalmente. Es lamentable la situación. Sin embargo, a México, por muchas razones, siguen entrando, insisto, recursos de manera muy fuerte. Y mira, un fenómeno que estamos viviendo ahorita es el tema de las remesas, ¿no? Como sabes, están entrando más de 50,000 millones de dólares cada año de nuestros paisanos que están en Estados Unidos. ¿Es bueno? ¿Es malo? Hay un debate al respecto, ¿no? Yo no digo que esto sea gracias a que el presidente de la República hizo algo, no, es simplemente que nuestros paisanos en Estados Unidos les está yendo bien y bueno, quieren cumplir con el compromiso que tienen con sus familias de esta manera. Bueno, de acuerdo. Hay quien habla de que esta entrada masiva de remesas tiene que ver también con el lavado de dinero del crimen organizado. No me atrevería a entrar a ese debate o descalificarlo, ¿no? Pero es muy posible a que ver, también tenga que Demian, ver. Conrado, tenemos que irnos a un corte, tenemos que despedimos la señal de Megacable, nos quedamos en la multiplataforma de Proyecto Puente y continuamos Adelante. con el debate. Seguimos platicando en la mesa al tú por tú con Conrado Quesada y Demian Duarte, periodistas, quienes están abordando desde sus diferentes visiones el tema inflacionario en México. Seguíamos con Conrado Quesada. Bueno, no sé si Demian se quedó pendiente de cerrar el comentario. Traes un comentario, Demian, para que cierres. No, simplemente estoy diciendo que en estos momentos, lamentablemente, estructuralmente, es muy difícil inducir un cambio cuando tenemos un problema de inflación desatada en este momento. Ahora, hay una discusión abierta en los círculos, válgame, de economistas y los círculos academicistas al respecto de cómo se mide, por ejemplo, el fenómeno inflacionario, cómo se mide el crecimiento, cómo se mide incluso el estándar de bienestar. Y no es nada más un debate propuesto por el presidente López Obrador. Incluso en el Fondo Monetario Internacional, en algunas universidades muy prestigiadas, como es el caso de Harvard o Yale, incluso en Oxford, traen este debate. Nada más que me parece
muy idealista tu postura, pues, Conrado, de decir, hoy vamos a ver la manera de cortar de tajo con el modelo que tenemos. Ojalá, yo quisiera, ¿no? A ver, Sin es que hay embargo, que ser muy hoy en honestos día en es un una punto, utopía, ¿no? Demian. No estoy proponiendo cortar de tajo con el modelo, estoy diciendo que el modelo no funciona. Y yo creo que está demostrado una vez más, después de que en el 80 y tantos firmamos el acuerdo de Washington para impedir que esto pasara, le volvimos a dar al mono el cuchillo y hoy otra vez la clase política nos tiene sometidos a una inflación histórica de nueva cuenta, porque les permitimos jugar con nuestra moneda. Las monedas con las cuales opera el mundo, Demian, la operan los políticos, no tienen un sustento detrás de ningún tipo. Al final de cuentas son otra mercancía más de intercambio. La inflación no se va a acabar mientras las monedas como una mercancía más de intercambio dependan su valor de lo que hacen los políticos. El peso no depende de la productividad mexicana, el dólar no depende de la productividad estadounidense. Si nuestros connacionales nos están mandando divisas y son miles de millones de dólares, de un dólar que cuesta 95% menos hoy que en 1971, sirven para nada. Al final de cuentas seguimos importando inflación. Y esta es la realidad global que en México hoy, con las políticas que se aplicaron como si fueran suficientes, quitarle los aranceles al campo cuando el campo aporta el 3% al PIB y no hicimos nada para facilitar la producción del área en manufactura que aporta el 18% del PIB nacional, entonces son absurdos. Lo que estoy diciendo es, este sistema económico global y que en México se sigue punto por punto, no funciona. Aceptar un 3% de inflación es lo mismo que permitirle a un político decir te voy a quitar el 3% de tus ahorros cada año. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la pobreza si no somos capaces de permitir a la gente ahorrar el 100% de lo que consiguen hacer con su trabajo? Si no entendemos que la gente trabaja para ganar dinero y esperan que ese dinero valga lo mismo en el tiempo, entonces la gente jamás va a salir de la pobreza. Y nuestros políticos, por ley y porque lo autorizan los políticos levantando la mano una vez cada año, se autoriza la inflación del 4%. Eso está mal. Bueno, yo te pagaría ahorita por una inflación del 4%, ¿no? No, está simplificando la discusión. Yo lo que te estoy diciendo es... En este escenario, ¿no? No se puede, porque es global. Ajá. No, sin embargo, bueno, es imposible tenerla en estos momentos controlado. Claro. Creo que el punto, y al final de cuentas, creo que en lo que yo me enfocaría es en decir, hay indicios fuertes de que las cosas se están tranquilizando entre Rusia y Ucrania. Hay indicios fuertes de que las situaciones podrían empezar a normalizarse y que pudiéramos tener un entorno en el cual, bueno, al acabarse el conflicto bélico, al haber un acuerdo, la inflación pudiera comenzar a ceder y volver a los estándares de lo más o menos aceptable. Se habla de que entre octubre y noviembre pudiéramos tener una inflación asumida de alrededor del 5% y que al final de cuentas tendríamos un cierre de año un poco más tranquilo. Esto es importante. ¿Bajarían los precios del petróleo? Sí. ¿Tendríamos menos ingresos petroleros? Sí. Pero al final del día, el costo también del combustible que se importa bajaría también. Entonces, de alguna manera tendríamos una expectativa de que las cosas tendieran a normalizarse. Más una pregunta. Que me guste a mí la inflación del 5%. A nadie. Pues no, a nadie. A nadie, pero a ver, hay una pregunta. El peso mexicano está directamente ligado al dólar. Cuando la Fed sube la tasa de interés al 7%, México tuvo que subirla todavía mucho más, ¿no? México está en el 7%, la Fed creo que ahorita anda, corrígeme, anda mucho menos del 7%. A ver, ¿qué es lo que va a pasar si la Fed en esta semana sube otro punto porcentual su tasa de interés? ¿México va a poder mantener el ritmo de aumentar la tasa de interés del Banco de México? ¿Hasta qué punto el Banco de México va a poder hacer eso para llegar a una tasa de inflación del 5%? Yo creo que es una política errónea la que está siguiendo en ese sentido el Banco de México, de seguirle el Pero ritmo a la es Fed, precisamente la única opción que tiene el sistema. Porque al final de cuentas, en este momento, sí, estoy de acuerdo contigo. El Banco de México tiene que corresponder a la política que se establece desde el epicentro del imperio. Claro que no, Demian, no digas eso. No digas eso, por favor. Cuentas, solamente en función del premio que se paga al dinero que tienen los inversionistas, dinero especulativo además. No hay especulación en México, Demian, el 3% de la gente se enriquece con especulación. Entonces, imagínate pues que tú recibes un premio del 8%. No es cierto, eso no es cierto. Inversiones, ¿no? Es falso. Al final de cuentas, es parte de la lógica en la que se mueve el mercado financiero. No. Lamentablemente, nosotros en México copiamos y calcamos en este momento la política
financiera neoliberal que se sigue de parte de la FED, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Yo quisiera que tuviera Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, y la Junta de Gobierno, el valor de romper con ese paradigma. Sin embargo, no creo que lo vayan a hacer. Ya demostraron que le van a seguir el paso a la FED. Y hay expectación en este momento, porque mañana, tengo entendido que mañana hay una reunión de la FED. Sí. Y al final de cuentas, si la FED decide mañana volver a subir en medio punto la tasa, pues en México se va a actuar en el mismo sentido. Y creo que no está el horno para bollos. Tenemos una tasa de interés del 7.75%. Esto implicaría que nos fuéramos arriba del 8% y que al final de cuentas, a mí, a ti, al auditorio que nos escucha, nos cueste en la bolsa, ¿no? Porque esto representa un reflejo inmediato y automático en lo que tiene que ver con el costo del dinero en México. A ver, ya para concluir, conclusiones, porque se nos está agotando el tiempo. Está muy interesante la discusión y las diferentes visiones sobre la inflación en nuestro país. Conclusiones, Demian y después Conrado. Bueno, mi conclusión es en ese sentido, ¿no? Que lamentablemente tenemos que asumir una inflación en este momento del 8%, nos guste o no. Que hay medidas contracíclicas en marcha que han permitido contener el alza en los precios de los combustibles y en menor medida el alza en los precios de los alimentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como consumidores? Ser muy cuidadosos con el tipo de decisiones que tomamos. Si queremos contratar un crédito, por ejemplo, mañana, a una tasa, no sé, del 25%, que es creo la tasa en la que están ofreciendo un crédito automotriz, bueno, hay que tener mucho cuidado en la letra chiquita. Al final de cuentas, si te dicen es tasa variable, pues bueno, ahí es donde tú puedes estar perdiendo el equilibrio en lo que es tu parte financiera. Fíjate que es muy interesante, Priscila y Conrado, cómo estas decisiones, al final de cuentas, nos afectan de manera directa a nosotros como consumidores. Simplemente mi llamado sería a ponerle atención a los indicadores y a tener cuidado con las decisiones que estamos tomando en este momento. Muchas gracias, Demian. La reunión de la FED es hoy. Me están diciendo que la reunión de la FED es hoy. Hay que estar pendiente de lo que haga la FED porque se reflejará en una decisión del Banco de México. Hay que entender que es la única opción que tiene el Banco de México para combatir la inflación, excepto aumentar la productividad, y eso no le toca al Banco de México. Y aquí el tema es, cuando los mexicanos entendemos el aumento de precios, tenemos que entender que ese es un problema inflacionario, no de mercado. Y en México el tema de la inflación no es tema a discutir. En Estados Unidos, el tema no es el costo de la gasolina, porque en Estados Unidos tú trabajas un día y ganas para llenar el tanque de tu carro. Aquí tienes que trabajar muchísimos días para llenar el tanque de tu carro. Allá el tema es la inflación. A los estadounidenses sí les preocupa la inflación. Ellos saben muy bien que la inflación les quita riqueza. Acá en México no es tema la inflación, porque siempre respondemos igual, no, es un tema lejano, es un tema que no importa, es un tema que importa, porque te quitan tu riqueza. El asunto es, ¿mantenemos el sistema y le seguimos permitiendo al mono jugar con el cuchillo del dinero o se lo quitamos de una vez por todas? Creo que por ahí tenemos que empezar a discutir ya. Pues muy interesante, Conrado, Demian, muchas gracias por su participación.